Hola, este que te habla es el pastor Joel, pastor de la Iglesia Centro de Embajadores en Yauco, una familia que ama, que restaura, una familia que está allí para bendecirte. Así que este es Amén. nuestro podcast, Rompiendo Límites. Nuestra intención es brindarte herramientas, una palabra para que cada día puedas alcanzar tu propósito en el Señor. Así que gracias otra vez por sintonizarnos. A lo mejor nos estás viendo por Facebook o por YouTube. Me gustaría que le puedas dar like y que puedas luego compartir este video a alguna persona que tú piensas que va a ser de bendición el tema que vamos a hablar. Hoy me acompaña nuevamente Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿cómo ha ido tu día? El día complicadito, mucho corre y corre, Complicadito, sí, pero estamos bien, sí. estamos... Miguel trabaja en la calle, ¿verdad? Con una Sí, empresa, ¿verdad? Donde nos surte, ¿verdad? Productos, suplidores, sí. suplidores. Así que, ¿verdad? Es un corre, ¿verdad? Y sobre Sí, todo tienes que lidiar todos los días con gente, con vendedores, con clientes, sí. sí, Con consumidores, con con clientes, consumidores, sí, de todos los con colores, jefes, de todo. con todos los Una humores. variedad inmensa. Pues fíjate, Miguel, ¿verdad? Ya que estás en ese tipo de trabajo, ¿verdad? Donde pues diariamente interactúas con mucha gente, ¿verdad? Eso es así. Y estoy seguro, ¿verdad? Que gloria a Dios por tu vida, porque, ¿verdad? Como el tiempo que te llevo conociendo, ¿verdad? Sé que tienes, como yo podría decir, Miguel, ¿verdad? Tiene esa pasta, tiene ese corazón, ¿verdad? Para saber trabajar con gente. Me parece a mí que eres bien diplomático, que Sí, tratas de darle la vuelta. sí, en ese sentido, Sí, no tienes la mecha soy, corta. soy bien humanitario, se puede Muy decir, bien bien. empático con todo el mundo, siempre el beneficio de la duda siempre está ahí Siempre beneficio de la duda. aplicándola, Excelente, que excelente. a veces hasta hay momentos que siento como que soy demasiado suave y como que me cogen de momento, pero Sí, pues es el corazón, yo creo qué que bueno. Dios desarrolló en mí ¿verdad? Y pues no me arrepiento tampoco, Sí, no me sí, sí. arrepiento de eso, así que Si alguien te pisa el dedo gordo del pie, tú respiras hondo. sí, normalmente Si alguien te sale con una respuesta brusca, atiende. Eso es excelente. Fíjate, y de eso vamos a hablar, Miguel, porque quiero hoy hablar acerca del tema, ¿verdad? De cómo manejar, cómo lidiar con personas conflictivas. Porque todos conocemos a alguien que de alguna manera es sí, difícil de tratar. Conocemos a alguien como que es difícil de buscarle la vuelta. Conocemos a alguien que de alguna manera u otra, ¿verdad? Lejos de ser proactivo, es reaccionario. sí. Que lejos de ser positivo, es negativo. Que lejos de ser, buscar el balance, siempre es polarizante. Así que, ¿verdad? De alguna manera u otra, ¿verdad? Tenemos que lidiar con este Hay que tipo de lidiar con ellos, personas. claro que sí. Y yo quisiera, ¿verdad? Porque quiero utilizar de alguna manera, ¿verdad? Este principio hace años leí un libro muy bueno de John Maxwell titulado Cómo ganarse a la gente. Y me acuerdo, ¿verdad? Que él habla de un tipo de persona al cual le llama Bob. Pero como nosotros somos boricuas, vivimos en Puerto Rico, y a lo mejor, claro, ¿verdad? Oramos que este podcast llegará a muchos lugares, rincones. Pero en vez de Bob, le vamos a llamar Pedro. Todos conocemos un Pedro que es Más difícil de boricua. tratar. Más boricua. Sí, porque hay muchos Pedro, así como Claro, claro. en el contexto americano hay muchos Bob, en el contexto de nosotros le vamos a llamar Pedro. Así que todos nosotros de alguna manera u otra tenemos que lidiar con un Pedro, ¿verdad? Que tiene problemas con todo. Y lo interesante es que ese tipo de persona que usted se da cuenta que tiene problemas con todo el mundo, lo más probable, esa persona es el problema. Déjame decirlo de esta manera. Cuando Pedro tiene problemas con todo el mundo, de seguro Pedro es el problema. Así es. Pedro es el problema. Y yo te pregunto, Miguel, ¿por qué crees que hay personas que son conflictivas, difíciles de tratar? ¿Cuál tú crees que es la mentalidad detrás de este tipo de personas? ¿Qué Mira, tú crees? ciertamente la persona conflictiva es una persona difícil de tratar, es difícil o complicado mantener una relación, una comunicación efectiva, una relación saludable en muchas ocasiones, ya sea socialmente, laboral, familiar. Basta con un comentario, con un gesto, con una palabra para que comience una disputa. Y es que estas personas normalmente, la persona conflictiva, en su forma de ser, en su forma de pensar, eh,
cargan la necesidad en ellos de tener la razón. Cargan la necesidad ellos de tener De siempre la razón. tener la razón, de imponer reglas, de imponer pensamientos. O sea, tienen un estado mental controlador, necesitan estar en control. Entonces, sí, es una necesidad que nace en ellos en todo momento y lo hacen en formas de ataque. Por eso está comprobado y se ha encontrado en muchas personas que tienen este tipo de conducta impulsiva, que estas personas, lo que comúnmente genera en ellos esta conducta impulsiva, normalmente son sentimientos de ira, sentimientos de frustración, sentimientos de inconformidad, y entonces es lo que los lleva de una manera u otra a cargar esta negatividad que los lleva en todo momento al conflicto. O sea, que en cierta manera son mecanismos de defensa. Esa persona de alguna manera u otra a lo mejor no ha sanado, como tú acabas de decir, hay mucha ira, irritabilidad, y de alguna manera, ¿verdad? Tienen me gustó mucho, ¿verdad? Porque tienen esa necesidad de imponerse, de controlar, y yo creo también de alguna manera tienen ese sesgo de confirmación, que es que tienen que probar su teoría y si se sienten mal, si tú se la rechazas, por eso imponen, ¿verdad? Un poco impositivos. Ese sesgo de probar a los demás que yo razón. puedo, que yo sé, que yo tengo, y entonces pues siempre buscan la más mínima. Y la verdad no queremos juzgar a este tipo de personas porque quizás muchas veces hasta su intención puede ser buena. Lo que pasa es que no tienen las habilidades para cómo manejar una comunicación asertiva, cómo trabajar, ¿verdad? Porque a lo mejor fue su norma en la casa. A lo mejor se pasa gritando a todo el mundo porque en su casa le gritaron desde pequeño. Familias así, ¿verdad? Que de alguna manera se tratan, ¿verdad? Experiencias de vida que los llevaron a quizá ahora tener ese sentimiento, como hablamos, de quizás de frustración, de inconformidad, en donde lo reflejan de esta forma. Correcto, que de alguna manera u otra, ¿verdad? No lo juzgamos, pero sí, de alguna manera u otra, ¿verdad? Nos quitan la paz. De alguna manera u Ahí otra. está la situación. Porque de hecho hablaba con mi esposa ayer acerca de un tema parecido. Y es que muchas veces vemos personas que son medias gruñonas, medias amargaditos, pero lo son en su mundo, en su personalidad, y pues mientras nadie se meta con ellos o nadie indague o provoque, pues es su forma de ser. Pero el problema y aquí la situación en la persona conflictiva es que envuelve a los demás. ¿Sabe? Influye a los demás, busca transmitir ese conflicto a los demás. Correcto, o sea, que trae sus problemas a los otros, o sea, también los contamina en ese contexto. Fíjate, y yo creo que una de las situaciones, ¿verdad?, que quizás no tienen esa, ¿cómo yo diría?, esa capacidad, ¿verdad?, de conciencia, de poderse examinar a ellos mismos, ¿verdad?, poderse verse objetivamente cómo trato, cómo hablo, cómo interactúo con otros, por qué llevo las cosas a otro nivel. ¿Por qué casi siempre estoy malinterpretando? ¿Por qué la gente me saca el cuerpo? Porque muchas veces, ¿verdad?, este tipo de personas la gente le tiende a sacar el cuerpo. Ese es el resultado muchas veces. Y tristemente esas personas se afectan más, se sienten más rechazadas, ¿verdad? Pero por ejemplo, ¿cómo yo puedo reconocer ese Pedro que es conflictivo? Número uno, siempre Pedro es un portador de problemas. Siempre Pedro es un experto en encontrar problemas. Como esa necesidad de buscar un conflicto, los busca. Pedro siempre es un generador de problemas y Pedro es un receptor de problemas. Les gusta, aun cuando no los invitan, están allí a buscar un problema. Ahora bien, Miguel, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia este tipo de personas? ¿Cómo debe ser nuestra actitud, verdad? Mira, en primer lugar, aquí lo más importante es que no tomar sus reacciones como algo personal. Importante. Porque si vemos a trasfondo, el conflicto de estas personas verdaderamente no es con los demás, es con ellos mismos. Interesante. Y entonces esto es lo que los lleva. No lo podemos tomar personal, eso es bien importante.
Sí, porque la misma necesidad es lo que los está llevando a esto. So, el conflicto verdaderamente lo tienen ellos en su interior. Entonces no podemos tomar sus reacciones como algo personal. Más bien, y básicamente, la manera más inteligente de tratar con estas personas viene siendo con empatía, Empatía. eh, Muy bien, tenerle atención, respeto, muy bien, excelente. pero también estableciendo límites con ellos. Oh, Que más me adelante gustó vamos a eso. ver Sí, sí. desde qué aspecto es cuando hablamos de establecer Y, límites. y te pregunto, Miguel, tú, ¿verdad? Que trabajas en la calle, ¿verdad? Cuando hablamos en la calle, ¿verdad? Para lo que no pueda entender esta jerga es que, ¿verdad? Eres suplidor, ¿verdad? Y vas Sí, de de cliente en de cliente en cliente cliente, durante el día. ¿verdad? No trabajas en un lugar estático. ¿Has tenido alguna experiencia que nos puedas contar con Sí, alguien sí. que es difícil, conflictivo? ¿Qué pasó? Cuéntanos cómo. Pues mira, hay una anécdota que hoy yo me río y pues ya ni es cliente, ¿verdad? Pero sí fue con un cliente y fue apenas empezando. Yo llevo poco más de 13 años en la compañía, pero apenas hace 5 años estoy lo que nosotros decimos en la calle, en lo que es el departamento de ventas y eso, y merchandising. Y empezando crudito en la calle, visito a este cliente que para darle servicio y eso, y me recibió con aquella pelea. Oh, Era el wow. jefe, el dueño, Ok. perdóname, del supermercado. Wow. Y yo me quedé, yo decía, ¿pero qué pasó? Porque yo me quedé en blanco, mi mente se quedó en blanco, yo buscando, maquinando qué yo habré hecho para que él esté así conmigo. Y con una actitud un poquito Wow. grotesca, un poco alterado quizás, y al frente de todo el mundo. Entonces, él alegaba que todavía existen, no sé si todavía, ¿verdad? Porque por lo menos ese en específico ya no, yo no lo visito, pero ese supermercado todavía se marcaba cada artículo Ah, con la ok, con la maquinita, maquinita, sí. precio a precio, cada artículo. Y él alegaba que yo puse unos productos en la góndola sin marcarle el precio. Oh, wow. Por eso. Y yo, por eso, y yo pues yo decía, mira, pero con calma, ¿sabes? ¿Cuál es el producto? ¿Qué pasó? ¿Qué departamento? ¿En qué categoría del supermercado? Porque había unas categorías, por ejemplo, dairy, carnicería, Ok, otros que lo manejaba otro vendedor, otro merchandiser. Y aparte de eso, tú tienes gondoleros que muy también pueden bien. cometer el error. El error, sí. Pero él todo momento centró el conflicto que armó y la alteración que tenía, la centró en hacerme saber que ahí habían reglas, que si no iba a seguir las normas y como ahí se trabajaba, no Wow. podía estar allí. Y de hecho, terminé yéndome del lugar, prácticamente me botó de la tienda. Wow. Pero después con los supervisores se arregló todo porque lo mismo que yo pensaba era un producto de Ballester donde yo trabajo, pero en realidad lo manejaba, esa categoría la manejaba otro vendedor. Oh, wow, que tampoco no era tuyo. Que me echó una tierra a mí que no me... O sea, que él no te dio los buenos días, ni las buenas Sí, tardes, entonces ni cómo estás, esa ni. forma de yo tratar de, vamos a ver cuál es la situación, porque no la veo grave, ¿sabes? La arreglamos. Pero no, en todo Sí, momento no, difícil. Definitivamente uno se era frustra. así, era complicado y yo era nuevo en esto en lo que Wow, es wow. Yo trabajar en la sé que calle. también tú has pasado por situaciones como esa, Sí, ¿verdad? Y por eso hoy pues queremos darte herramientas de cómo trabajar y cómo lidiar con personas conflictivas. Pues fíjate, lo primero que queremos trabajar, ¿verdad? Rápidamente es qué puedo hacer si hay un Pedro en tu vida. Y yo espero, claro. Porque cuando es un Pedro, ¿verdad? Que es un vecino, es un compañero de trabajo, es más fácil, ¿verdad? Malo es cuando es un Pedro, es tu esposo, tu esposa, un hijo. Pero vamos a pensar más en el contexto, ¿verdad? De un compañero de trabajo, un vecino, alguien que a lo mejor no está tan íntimamente relacionado contigo. contigo. Pero lo primero, ¿verdad? Que ese Pedro, ¿verdad? En tu vida, alguien que porta, que encuentra, que genera, que esparce problemas, ¿verdad? Vamos a darle varias sugerencias. La primera es cuando una persona negativa trate de echarte un problema encima, responda o responde con algo positivo. O sea, no sigas la línea. O sea, si el comentario es acerca de una situación,
trate de encontrarle el lado positivo. Y si es acerca de una persona, señale alguna característica positiva que haya observado de esa persona. En otras palabras, es como crear un cortocircuito. No le siga la corriente. Mira, fulano es un irresponsable y... Ok, sí, pero fíjate, pero también es una persona respetuosa. O sea, ¿verdad? Hubo este problema y ahora estoy molesto porque ahora un revolú, sí, pero fíjate, aun cuando pasó esto, si vemos el lado positivo, yo creo, o sea, hace ese corte circuito para que pares esa línea de ese enfoque de esa persona de querer hacer un big issue de algo que quizás muchas veces es un malentendido, es pequeño. Ese giro. Sí, eso es importante, ¿verdad? No sé, Miguel, si tienes algún ejemplo también, cómo podemos lidiar con cuando alguien viene en esa euforia negativa hacia una situación o hacia una persona, ¿verdad? Y cortarle, ¿verdad? Con algo positivo. Sí, eso normalmente, y por no decir, ¿verdad? El 100% de las críticas y los argumentos que la persona conflictiva lleva a cabo son negativos. Sí. En su mayoría. Y es lo que buscan transmitir y esperan que de la otra parte también correspondan igualmente negativos. Sí. Entonces ahí es donde, como usted dice, crea el cortocircuito cuando Sí. tú le das ese giro positivo de alguna otra forma. Muy bueno. Y me recuerda otra anécdota, también en la calle, en este caso fue con un cliente de un supermercado. Normalmente en los supermercados hay personas que terminan hablando contigo, contándote su vida, sin conocerte, con una confianza de hablar allí, te paran a hablar contigo. Y está este tema que ahora muchas personas, este tema de que si Puerto Rico está malo, que si mira cómo está el gobierno, que si la corrupción, que si mira la luz, que si la gente se va para Estados Unidos, que si aquí no se puede vivir. Y tengo esta persona un poco mayor con este tema y dando esa lata. Y yo lo estoy escuchando. Y está con esa ¿verdad? Esa negatividad de que así como está esto, que si robando aquí, que sea. Y se atrevió a decirme en mi cara que el que se quede aquí trabajando, el que trabaje aquí se queda aquí, es porque es un zángano. Wow. Y yo lo miré y me sonreí porque te hablan con una confianza como si te conocieran de toda la vida. Como si tú fueras a endosar todo lo que dices, como si... Sí, entonces ahí fue donde yo tomé un poco la palabra y comencé a decirle, mira, la verdad es que sí, la cosa está bien complicada y comparto eso contigo, definitivamente. Y dije, pero vamos a hacer un ejercicio rápido. Yo te voy a preguntarle, ¿qué es esa compra que tú llevas ahí? Mía. Y eso es para llevárselo para su casa. Usted tiene un techo seguro. Sí. Y le digo, y usted vino, ya estábamos entrando en un son de la más confianza. Y digo, usted vino en carro, en bicicleta, en caballo, ¿cómo usted llegó? Y ahí se sale riendo. Entonces me dice, no, yo vine en mi carro, yo tengo mi carrito, mi chonguito. Y digo, pues mira, ¿sabes qué? La cosa en realidad está mala, pero yo te aseguro que tú no eres de los peores que estás. Eso es así. Y él comenzó a como que abrir más su oído. Excelente. Y a darse cuenta que la cosa está mala. Y después tuve un rato con él ahí y le digo, es más, ¿sabes qué? Te voy a dar la solución. Tú coges por la mañana, levántate tempranito, te das tu caminadita, te comes tu plato de avena, te vas para la playa un rato, escuchas tu musiquita ochentosa allí. Después, Viri, por la noche te vas a jugar domino ahí en la placita. Muy bien. Un ratito y te tomas tu café. Y no veas tanta noticia. Excelente. Sabes que el señor ahora es cliente de ese supermercado. Verdad. Y cuando va, donde me ve, me dice, mi amigo, ¿cómo está? Y viene y me saluda y todo. Pero para que tú veas lo que crea, tú de una forma u otra, darle ese giro al mensaje, quizás lo que trae y lo que quiere transmitir. Ayudarlo a cambiar esa perspectiva. Sí, y muchas veces eso es lo que simplemente necesita, porque la verdad es que hay personas que lo único que escuchan, lo único que ven de lo que se rodean es algo y cosas negativas que alimentan esta personalidad, esta conducta conflictiva en ellos.
Entonces hay que de una manera u otra también hacerlos ver que hay formas de tú cambiar ese panorama, cambiar ese entorno tuyo Correcto. y cambiar ese ciclo que lo que hace es alimentándote esa Alimentando. conducta. Wow, excelente, excelente anécdota. Te felicito, Sí, Miguel. Fíjate, otra sugerencia que queremos establecer es que muestres interés en la persona que están criticando. Eso yo lo he aprendido, ¿verdad? Uno como pastor, ¿verdad? Hay personas que se acercan, ¿verdad? Me pasaba mucho antes, ¿verdad? Y como tú dices, esperan, ¿verdad? Quieren hablar de una forma despectiva, negativa de esa otra persona y desean de alguna manera que tú avales, ¿verdad? Pero ahí algo bien importante es que tú muestres interés en la persona que está siendo criticada. Es como volvemos a lo mismo, ese corte circuito, ¿verdad? De poder, ¿verdad? Establecerle a esa persona, a ese Pedro, ¿verdad? Que la otra persona tiene virtudes y hacerle preguntas como lo has llamado, le has preguntado, te has reunido con él. Y eso ayuda, ¿verdad? A que esa persona, ¿verdad? O tú lo ayudas en el proceso de cambiar de perspectiva y buscar una solución, ¿verdad? Efectiva para el problema. O si no se te aleja, se te va a ir. ¿Por qué? Porque encuentra que en ti, encuentra que tú no puedes ser un aliado. Porque este tipo de personas buscan aliados. sí. Buscan aliados. Entonces, una manera de lidiar con ellos ¿verdad? Porque vamos a decirlo así, ellos sabrán el palo, el mono sabe el palo que Para lo que trepa, trepa, claro. pero cuando, ¿verdad? Y esto pasa mucho en los chismes, lugares de trabajo, o sea, te vienen a traer, ¿verdad? Y algo bien importante, ¿verdad? Te das cuenta, ¿verdad? Cuando Pedro viene a contar una queja hacia una persona que no tiene autoridad, no es un supervisor, no es un gerente. Entonces, eso es un buen indicativo de darnos cuenta de que lo que busca simplemente es causar problemas en ese contexto. Así que este principio es bien importante, muestra interés en la persona criticada. Otra sugerencia que queremos dar, Miguel, es que motive que se den pasos concretos hacia una solución. O sea, cada vez que alguien trae un problema que tiene que ver con otra persona sin haberlo tratado directamente con esa otra persona, en realidad lo que está practicando es el chisme. Entonces, la mejor manera de lidiar con el chisme es instruir, enseñarle a la persona que se queja para que hable con la persona con quien tiene el problema. Entonces, eso es bien importante en ese contexto, ¿verdad? Tú motivar hacia una reconciliación, no sigas añadiendo al chisme. Sí. O sea, sé ese puente, ¿verdad? Sé ese canal para que se logre una solución. Otro, y ahí te quiero que tú lo discutas, otra sugerencia que queremos dar es que pide que Pedro piense antes de hablar. ¿Qué significa eso, Miguel? Mira, yo creo que eso es una herramienta que para todos Piensa antes de es hablar. importante y la necesitamos poner en práctica todos, ¿verdad? En este caso, hablando de lo que es cuando reconocemos a alguien o que nosotros mismos reconozcamos que somos unas personas conflictivas, es algo bien importante que a la hora de tú llevar algún argumento, alguna crítica, algún consejo, si es que en ese caso lo ves así, o el acercamiento a alguna persona, pensar antes Pensar. de acercarte y de usar las palabras que vayas a usar, la actitud que vayas a utilizar. Y aquí hay unos puntos que podemos tener como referencia y es el acróstico de la palabra piense, Piensa. que número uno es pensar, es positivo lo que Ok. voy a llevar a esa persona, lo que voy a decir. Es como preguntarle a ese Pedro conflictivo, espérate, antes de que votes por esa boca, Pedro, número uno, ¿es positivo? ¿Verdad? Que Pedro O la intención con la que lo estás empiece a haciendo. pensar, ¿es positivo? ¿Y qué otras preguntas debemos hacerle a ese Pedro antes que suelte por la boca? Si es inspirador, Si es inspirador, si es evidente, si es evidente, que no sea que no sea subjetivo, no exacto, sea, o sea, es evidente, es real, es un hecho. porque a veces, muchas veces, la persona conflictiva, o yo, por ejemplo, como persona conflictiva, muchas veces me dejo llevar por mi forma de pensar lo que yo pienso o por una estipulación. Sí.
Y entonces eso crea más conflicto todavía porque a lo mejor no es real Son lo una que yo estoy suposición, pensando. por una suposición. Y yo estoy armando un conflicto por algo que en realidad quizás no existe. Eso es así, eso es así. Otro punto es también si es necesario. Si es necesario. Cuánta necesidad, Fíjate. si es necesario hacer ese acercamiento, hablar lo que vas a hablar o simplemente no resuelves nada con hacerlo. Interesante. Interesante. Es una forma de pensarlo también antes de hablar. Si es sensible, Oh, si es sensible. hay que tener ajá. mucho cuidado cuando si es lo que vas a tocar es algo, un tema sensible o es un tema que debería haber quizá un poco más de consideración Sí. o algo más personal. Otro punto es si es equitativo. Equitativo. Si es justo, equitativo. Y esto de pensar antes de hablar, en estos días estaba leyendo un poco acerca de Nehemías, Ajá. cuando Nehemías estaba como líder en la reconstrucción del muro. Ajá. Y hubo un suceso que está en la palabra cuando comenzó a haber hambre entre el pueblo judío y a causa de que tanto tiempo que empleaban en el muro, como que dejaron de un lado quizás y no atendían muy bien lo que era la siembra, los huertos y comenzó a haber hambre. Y quien se comenzó a aprovechar de eso eran los judíos ricos y los nobles y los gobernantes, Wow. que comenzaron a decirle a los que estaban en necesidad, pues véndeme tu casa y yo te doy comida. Wow. O yo te presto dinero para que pagues al gobierno los impuestos que debes, pero en lo que me pagas me tienes que dar a tu hijo como esclavo. Wow. Y entonces cuando Nehemías se da cuenta de eso y se entera, dice que se enojó, Wow. ¿sabe? Se enojó y antes de ir a confrontar a estas personas, a los gobernantes y los nobles, dice la Biblia que después de reflexionar, Oh, interesante. Wow. y cuando la palabra hebrea, la original, la traduce, lo que se refiere es a después de hablar conmigo mismo, dice otras versiones. Tremendo. Después de hablar conmigo mismo. Dice, entonces reprendió a los nobles y a los Muy bien, gobernantes. muy bien. Y me recuerda mucho esto porque cuán importante si uno pensara antes de hablar. ¿Cuántos problemas Yo creo que uno se evitaría? nos evitaríamos Un muchísimo montón, conflicto, un mucho montón, problema. muchos problemas. Y eso aún lo vemos en las redes. Hay gente a lo mejor que alguien postea algo y escribe en los comentarios. Como dicen por ahí, disparan de la baqueta, tú Disparando la sabes. baqueta. Y es algo que de verdad Sí, evitaría mucho. así que es importante, ¿verdad? Piense. Si usted es un Pedro, y no para Pedro, para todos nosotros, Así piense antes de hablar si es positivo, inspirador, evidente, necesario, sensible, equitativo. Y por último, para concluir, ¿verdad? Con estas herramientas en este podcast, Miguel, mantén a Pedro alejado de los demás. ¿Qué yo quiero decir con esto, verdad? Porque no es que vayamos a rechazar a un Pedro en nuestra vida, sino que ayudemos a este tipo de personas a que no traigan más problemas en el contexto de atraerlos en un círculo donde sabemos que va a ocasionar hechos. Por ejemplo, yo considero que en la Biblia hubo un Pedro como este, pero se llamaba Jonás. Y Jonás es en el contexto de que Jonás de alguna manera u otra causó problemas a otra gente que nada tenían que ver. Era un portador de problemas. Y todos sabemos la historia de Jonás. Yo le había dicho que fuera a predicar a Nínive. Pero él como portador de problemas trajo un problema en ese barco. Entonces cuando nosotros permitimos Pedros en nuestra vida o Jonás en nuestra vida, lo que nos causan son tormentas. Nos causan tormentas. Complicado. Entonces ese tipo de personas tú tienes que reconocerlo y de una manera sabia no lo puedes traer a tu barca, no lo puedes traer a tu círculo íntimo, porque de alguna manera u otra son portadores de problemas. Y ya sabemos lo que pasó con Jonás. Jonás, en desobediencia a Dios, lo que trajo fue un problema a toda esta gente, ¿verdad? Entonces, yo tener un Jonás en mi vida, muchas veces, ¿verdad? Un Pedro, ¿verdad? Lo que va a traer es más problemas. Entonces tenemos que ser sabios, identificarlo y lo que tú dijiste ahorita,
hay que poner límites. Establecer límites. Hay que establecer límites, porque esto no quiero decir rechazarlos, ignorarlos. Lo que estamos hablando es trae como aliado a gente sabia. Si así es un Pedro, ¿verdad? En este contexto, ¿verdad? Que generan problemas, o un Jonás, manténlo en otra barca. No los traigas a tu barca, porque sabes que te van a generar. Y por como eso, hablamos que sí, se tratan de, ¿verdad? De una forma con empatía, con atención y empatía respeto. con amor, sí, sí, sí. Pero si aún así vemos que pues sí. no va, No va. ahí es donde entonces Mientras tenemos lo que... tienes cerca hay tormenta, sácalo para que tú veas cómo llega la paz. Llega el momento que hay que Y tú establecer decías, el Dios, límite pero porque yo pensé sí, que era yo, otro asunto, no. Era este Jonás que causa, es un portador de problemas. Y yo creo, ¿verdad? Para ir cerrando, Miguel, excelente tu colaboración, ¿verdad? Que, ¿verdad? A paz nos ha llamado Dios, ¿verdad? Y esperamos que estas herramientas te ayuden a trabajar con personas conflictivas, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Mostrar el amor de Dios y que puedas ser como un Miguel, ¿verdad? Que nos trajo ejemplos de vida personal, ¿verdad? De cómo influenció en esa persona que era un portador de problemas negativos y cómo lograste, ¿verdad? Que viera la vida desde otra perspectiva. Miguel, ¿qué tal si oras, ¿verdad? Para que cada día Dios nos dé sabiduría. Y si te identificaste de alguna manera que eres un Pedro, que eres una persona que de alguna manera u otra siempre te están sacando, ¿verdad? Te están la gente obviando porque piensas que eres una persona conflictiva, ora para que puedas, ¿verdad? Decirle, Señor, enséñame a pensar antes de hablar y crear puentes de es cuestión relaciones. de examinarse Eso es así. y dar el paso. Eso es así. Así que Miguel, ¿verdad? Para terminar sin una corta oración, ¿verdad? Para que Claro el que Señor siga bendiciendo a nuestra audiencia. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias primeramente, Dios mío, por este espacio, por este tiempo, Señor, que hemos podido discutir, Padre Santo, y presentar a los que nos ven a través de las cámaras, Señor. Padre Santo, estas herramientas, Dios mío, estas experiencias de vida, Señor, para que tanto nosotros como aquellos que nos ven puedan de una manera u otra quizás identificarse y puedan, Señor, examinarse, podamos nosotros, Dios mío, examinarnos día a día y darnos cuenta, Señor, cuando quizás estamos cayendo en conductas, Dios mío, que nos pueden crear, Padre Santo, una personalidad de conflicto, Padre Santo, y nos puedan traer problemas en el futuro, Señor. Y quizás, Padre Santo, sean obstáculos para nosotros conocerte más, crecer en ti, Dios mío, y poder llevar a cabo, Señor, los planes que tú tienes con nosotros, Padre. Por eso yo te pido que toda aquella persona que se siente identificada, Señor, Amén. y que tú reconozcas, Dios mío, que necesita de estas herramientas y necesita de tu intervención y de tu ayuda, tú, Padre Santo, puedas en el lugar donde se encuentre, Dios mío, y con el corazón dispuesto de esa persona, tú entrar en su vida, tú tocarlo, Dios mío, darle las herramientas, Dios mío, darle la sabiduría, darle el ánimo, Dios mío, Padre Santo, para que esta persona, Dios mío, pueda transformar su vida, pueda, Padre Santo, hacer, Dios mío, los arreglos, Señor, Sí, Señor. para primeramente vivir en paz, en tranquilidad, Dios mío, y Señor, para agradarte a ti y poder llevar a cabo, Dios mío, todo plan que tú tengas con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, una vez más, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y Amén, gracias. amén. Así que gracias, Miguel, y será hasta la próxima.